En este video vamos a tener una entrevista con el director y fundador de Brick.mx, una empresa que te permite invertir en desarrollos inmobiliarios con poco dinero. Te estoy hablando desde 1,000 pesos. Vamos a tocar temas muy interesantes que más de 2,000 inversionistas me han preguntado en una encuesta que hice en mis redes sociales. Desde qué es la empresa, cómo funciona, qué tipo de proyectos opera, qué rendimientos promedio puedo obtener, cuáles son los riesgos, cómo funcionan los impuestos en este tipo de inversiones. Y si te quedas hasta el final, te tengo un regalo muy especial. ¡Comenzamos! Entonces estamos aquí con Alberto Padilla, director de Brick.mx. Y la verdad es que no saben el gusto que me da que Alberto haya aceptado esta invitación de estar aquí. Ahora sí que literal el fundador se vino para platicarnos sobre Brick. Sabemos que hay muchas dudas. Vimos por ahí una encuesta donde más de 2,000 inversionistas levantaron su voz, contaron sus dudas. Esperamos hoy poder responder todas. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá, sorprendido con la buena respuesta y la cantidad de preguntas, así que listos. Excelente, pues estamos muy emocionados. Bienvenido a esta comunidad. Vamos a comenzar directo al grano, Alberto. Platícanos un poco sobre qué es Brick y cómo funciona, por favor. Claro que sí. Mira, yo sé que tu comunidad está bastante activa y ya conocen, pero de manera general es fondeo colectivo o crowdfunding, como se le dice en inglés. En nuestro caso es de proyectos de bienes raíces. Y lo que hacemos es ayudar a que la gente pueda acceder a diferentes proyectos de bienes raíces desde montos muy pequeños. Empezamos con 25,000 pesos mínimo, eso fue ya hace varios años, y afortunadamente hoy 1,000 pesos es lo mínimo que se puede. Nosotros estamos muy enfocados en proyectos de deuda, es decir, préstamos a desarrolladores inmobiliarios, pero ya hemos tenido un par de oportunidades de capital. Entonces, hemos tenido oportunidades de capital, quiere decir que va a empezar a haber más tipo de oportunidades en la plataforma, pero básicamente eso es lo que hacemos en Brick. Oye, está muy padre y qué bueno que el monto lo han ido bajando. Realmente ahora sí que le abrieron a la puerta a la mayoría de la población. Un monto inicial de 1,000 pesos para invertir se me hace bastante razonable. Yo seguro que con esfuerzo todo lo podemos juntar. Entonces me da mucho gusto que hayan innovado en ese sentido. Quisiera que me explicaras un poco más a detalle específicamente en qué tipo de proyectos se enfocan ustedes en Brick. Claro. Mira, nosotros empezamos enfocados, como te decía, en proyectos de deuda de desarrolladores inmobiliarios, es decir, financiar la construcción de desarrollos y específicamente desarrollos habitacionales. Creo que es muy importante mencionarlo. ¿Qué significa desarrollar la construcción de desarrollo habitacional? Es pues un desarrollador que quiere construir departamentos o casas en cualquier parte de la República, aunque ahorita hablamos del enfoque que hemos tenido, necesita financiamiento. Normalmente lo hacen o con amigos y familiares o con preventas. Yo creo que preventas es el método más común para financiarse. Es decir, antes de siquiera construir, salen y venden renders y te dicen, mira, cuando esté listo, te voy a entregar algo así. Entonces obtienen dinero antes y con eso van construyendo. Entonces hay Friends and Family, preventas o bancos, pero los bancos, desafortunadamente para el sector inmobiliario en la parte de construcción, atienden realmente a proyectos muy grandes. Es decir, bancos atienden proyectos donde requieran por lo menos unos 60, 70 millones de financiamiento. ¿Por qué? Porque menos de eso, el overhead o el trabajo que le representa al banco versus la ganancia que obtiene, no le conviene. Entonces se va por proyectos grandotes. Entonces, nosotros lo que hacemos es estamos enfocados en ese sector de desarrollos inmobiliarios que son en pequeños y medianos, que requieren desde 2 hasta 50 millones de pesos de financiamiento para su proyecto. Esto quiere decir que su proyecto puede ser de 3, 4 o hasta 100 millones de pesos el tamaño del proyecto. Y lo usan para cuando ya tienen terreno y empiezan a construir. Y ahora sí, cuando empiezan a hacer sus ventas, empiezan a pagar los créditos. Y les somos muy útiles porque somos una alternativa más barata que las preventas y más eficientes o más ágiles que los Friends and Family. También más baratas que los Friends and Family, ¿no? Entonces, ese es el sector donde estamos enfocados y geográficamente estamos bueno, por la ubicación de nosotros, que estamos principalmente en la Ciudad de México, hemos analizado más proyectos en la Ciudad de México. Sin embargo, hemos hecho proyectos en Puebla, en Querétaro, en Cancún, en Guadalajara, en Ciudad de México, y últimamente hemos estado abriendo en otros lados. Por ejemplo, tenemos uno en San Miguel de Allende, y hemos recibido de toda la República realmente, ¿no? Oye, qué interesante, ¿eh? Me encanta este modelo que es completamente residencial. He visto otras plataformas, por ejemplo, la de Cien Ladrillos, donde se enfocan en inmuebles
comerciales. Entonces aquí es todo lo opuesto. Y esto realmente nos abre ahora sí que la posibilidad de elegir en lo que queremos invertir. Si es residencial está la opción, si es comercial también. ¿Ustedes manejan Correcto. también inmuebles donde los puedes comprar para recibir rentas o es meramente deuda? Como te mencionaba al principio, empezamos con un enfoque 100% de deuda. De hecho, de los 50 proyectos diferentes que han pasado por la plataforma de Brick, te diría que 48 son de deuda. Sin embargo, ya hemos tenido un par de capital. Hemos tenido uno que era específicamente un fondo. ¿Qué es un fondo? Es, imagínate que en vez de prestarle directo al desarrollador o invertir directo en un proyecto, inviertes en un grupo de personas que van a operar diferentes proyectos. Entonces, crean un fondo. En este caso era un fondo operado por gente de GBM, de la casa de bolsa, en su división de infraestructura y bienes raíces, para 4 proyectos. Entonces tú entrabas como socio del fondo. Y entonces, como le fuera al fondo, te iba a ir pagando a ti. Realmente es como le fuera a los proyectos que estuvieran en la panza del fondo. Y ahora tenemos, de hecho, ahorita abierta en la página una oportunidad que es nuestro primer inmueble comercial, ahorita que mencionábamos el tema residencial, es el primer inmueble comercial, es un hotel en donde es hacerte socio del hotel y ganar no solo el renta, sino las utilidades. Es decir, se parece más a una empresa que tiene sus ventas, que tiene sus gastos y de lo que sobra va pagando a sus socios. Entonces, te diría que principalmente créditos y deuda, pero empezamos a abrir oportunidades diferentes, ¿no? Vale, qué interesante. Sí han ido creciendo mucho las oportunidades que hay. Oye, me causa una duda. ¿Cómo funciona el mantenimiento de los inmuebles en Brick? Muy buen punto. Es bien importante entender que existe un desarrollador que es el que solicita el dinero. Brick es la plataforma que intermedia para presentar a las dos partes. Es decir, presentamos a los inversionistas con los desarrolladores y facilitamos el flujo de dinero y de información. Sin embargo, cada uno juega su rol. Uno pone dinero y el otro pone toda la operación del inmueble. Entonces, el tema del mantenimiento lo lleva a cabo justamente el desarrollador. Y eso es justamente una de las cosas que nosotros evaluamos. Oye, ¿quién va a hacer este desarrollo? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a crecer? ¿Quién lo va a vender? O mínimo, ¿quién va a encargarse de contratar a los vendedores? Y en este caso son los desarrolladores justamente, ¿no? Y pues en la plataforma vas a poder ver ahí el perfil del desarrollador y su evolución en Brick, sus credenciales, sus contactos, etcétera. Ok, muy, muy bien, muy interesante. ¿Y qué rendimientos promedio puedo obtener con mi inversión? Eh, en el caso de Brick o de los proyectos que se ofrecen en Brick, vamos a decir, históricamente han estado entre 13 hasta 22%, es el rango que hemos ofrecido. Es bien importante también mencionar que esto está relacionado a la tasa de referencia. Y como sé que tu comunidad ha estado evolucionando y me da muchísimo gusto ver cómo se nota ahí en los comentarios, cómo la gente va cada vez haciendo preguntas más, vamos a decir, más profundas o de más análisis. La tasa que ofrece un proyecto normalmente va a estar relacionada a la tasa o al costo de financiarse en ese país. Si tú te puedes financiar muy barato porque los créditos son baratos, seguramente vas a ir a esas fuentes baratas de financiamiento. Entonces, dado que en BRIC lo que se ofrece es una fuente de financiamiento para los desarrolladores, las tasas que se ofrecen están relacionadas a la tasa de referencia. Y pues los que están más clavados en temas de finanzas pueden saber que la tasa de referencia tuvo unos años a la alza, muchísimo, muchísimo, llevamos acostumbrados muchos años a alza, alza, y llevamos año y medio, 2 años, baja, 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 ¿no? Entonces las tasas que van a ver en BRIC están relacionadas. Las primeras tasas que se ofrecieron creo que eran 10.50 y llegamos a tener tasas de 15, 16 en productos de tasa fija. Ahorita está alrededor del 14, 13.50 principalmente, ¿no? Anualizados, claramente. Está muy bien, el rendimiento está bastante interesante, muy superior definitivamente a algo como CETES, como una Sofipo. Está padre porque pues hay un inmueble por medio. Ahorita vamos a hablar más de eso sobre la garantía. Pero se escucha muy muy bien. Ahora la pregunta es entonces, ¿en cuánto tiempo puedo ver las ganancias de mi inversión? En el caso de los inmuebles hay que entender que son proyectos de mediano o largo plazo, que a mí me gusta mucho hablar con diferentes gentes inversionistas porque de repente me toca hablar con gente en donde le decimos los plazos de los inmuebles en BRIC que van de los 18 a los 24 meses. Y me dice, ay, perfecto, plazos cortos. Pero luego hablas con otras Órale. personas y te dicen, estos son plazos largos, ¿no? Claramente es el perfil del inversionista. Hay gente que busca inversiones a 5 años y que busca garantizar una tasa durante 5 años, o mejor dicho, fijar una tasa. Y hay otros que dicen, no, yo sabes qué, 2, 3 meses y darle la vuelta porque estoy moviéndome por acá. Entonces, decir que es largo o mediano o corto es subjetivo, pero lo que sí puedo decir es que son en promedio 18 meses. Ok, está interesante. ¿Y esos pagos se hacen hasta el final del periodo o se hacen de manera periódica a lo largo del plazo? ¿Cómo funciona?
Depende de cada oportunidad, es decir, en la plataforma van a ustedes a ver, cada oportunidad tiene un indicador que se llama pago de intereses y el pago de intereses o periodicidad de los intereses. La mayoría de los proyectos que encuentran en Brick tienen un pago de intereses trimestral, es decir, todo lo que se acumule de intereses durante los primeros 3 meses es debido o se debe pagar y luego se vuelven a acumular otros 3 meses y se pagan, etcétera. Aunque llega a haber proyectos como los que tenemos hoy arriba, que son pagos de interés al vencimiento, es decir, hasta que no se acabe el proyecto, no se paga, ¿no? Y obviamente esto influye porque la tasa interna de retorno de un proyecto que paga, vamos a decir, constantemente, es superior que la que paga al final. Entonces, también las tasas que verán publicadas dependerán de ese tipo de condiciones. Interesante. Y mira, esta es una muy buena alternativa. Mucha gente me pregunta, oye, ¿en qué puedo invertir que me genere rendimientos constantes? A lo mejor cada mes, cada 3 meses. Esta es una excelente idea que mucha gente todavía no conoce. Realmente es muy limitado las oportunidades de inversión que yo conozco que tienen rendimientos constantes. Entonces, cada 3 meses Claro, se me hace bastante interesante. Pero mira, está muy padre los rendimientos y todo, pero vamos a ver qué garantías ofrecen para claro. proteger nuestra inversión. Sí, el tema de las garantías es muy padre en el tema inmobiliario, ¿no? Em, Como les platicaba, la mayoría de los proyectos son deudas. Quiere decir, yo te presto dinero y tú me lo tienes que pagar. Pero en bienes raíces, lo padre es que normalmente las deudas están garantizadas con un inmueble. ¿Qué quiere decir garantizadas? Porque aquí hay que tener muy claro que hay dos tipos o dos contextos de la palabra garantizado. Un tipo de decir garantizado es como decir, oye, tú me das eso porque me lo das y me lo estás garantizando. Y otra cosa es una garantía, que la garantía es un colateral o un respaldo en caso de que no te pueda pagar, ¿no? Entonces, en el caso de los proyectos en Brick, las garantías o los colaterales de los proyectos son los mismos inmuebles. Hay un par de proyectos en donde es otro inmueble, pero normalmente lo que buscamos es que el valor del inmueble sea por lo menos 2-1 al préstamo. Es decir, si te prestamos 10 millones de pesos, tiene que valer por lo menos 20 millones de pesos el inmueble. ¿Por qué? Porque si tú me dejas de pagar, yo voy a, mediante un proceso que hay un judicial, extrajudicial o incluso hay acuerdo entre las partes, vamos a liquidar esa garantía para poder pagar el crédito, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, en los proyectos de capital, se expresa que no hay una garantía. ¿Por qué? Porque no hay un colateral respecto a un pago. Sin embargo, hay un respaldo de tu dinero. Es decir, donde se invirtió tu dinero es un inmueble que aunque al negocio le vaya mal, por lo menos está el valor del inmueble como rescate, ¿no? Entonces es importante entender que en capital y en deuda son diferentes, aunque funcionan en el fondo igual. Está muy interesante y yo creo que esto hace que el desarrollador realmente se haya motivado a entregar el proyecto y dar buenos resultados. ¿Han tenido alguna mala experiencia donde a lo mejor alguien sí de plano no pagó y tuvieron que o vender la propiedad que estaba como garantía o vender la que estaban construyendo? Sí, mira, ese es un punto que me encantaría decirte, no todo ha salido perfecto, pero son negocios y los negocios tienen muchísimas variables, ¿no? Nosotros llevamos ya operando bastantes años, llevamos 5 años operando. Todas las plataformas dicen que son la primera, pero por lo Ustedes menos también son cuando la yo, primera. exacto, nosotros también somos la primera. Por lo menos cuando yo entré todavía no había ninguna de las otras. Y entonces después de varios años te das cuenta que hay diferentes factores de mercado, de muchas cosas. Entonces sí, ya nos tocó vivir el caso en donde tuvimos que rematar una de las propiedades. Afortunadamente, pues estuvimos asesorados por los abogados correctos y nos llevaron de la mano en el camino correcto, en donde no solo se recuperó el capital, sino se recuperaron los intereses completos, intereses Wow. moratorios y todavía vamos a decir que un fee por o sea, mejor dicho, se recuperó todos los gastos que se incurrieron en los procesos legales para ello. Por eso es que es bien importante el valor de la garantía. Si la garantía tiene una buena cobertura, que le llamamos el sobreaforo, quiere decir que te va a dar chance para bajarle bien el precio y todavía incurrir en los gastos que necesites y todavía recuperar capital, intereses y moratorios, ¿no? Entonces, si hemos tenido ese caso, fue un buen sabor de boca al final. En el camino sí hay gente que dice, yo quiero mi dinero ya, pero al final del día lo bueno es que recuperaron con todos los intereses generados durante el periodo. Y hemos tenido otro caso en donde ofrecíamos un tipo de producto que ya no se ofrece que ya no se ofrece, mejor dicho, pero un tipo de producto en donde era una deuda, pero que dependía de los resultados del proyecto. Es un poco más difícil de entender, pero en ese caso sí hemos tenido dos inmuebles en donde no se han dado las ventas porque hubo un mercado a la baja para un tipo de inmuebles y afortunadamente ahí están los inmuebles, están en proceso de venta, pero pues hasta ahora siguen ahí atorados, ¿no? Oye, qué interesante, fíjate. Entonces, realmente en ese primer caso que mencionabas, el inversionista recuperó su dinero, tuvo sus intereses. A lo mejor el único inconveniente fue que fue un plazo más largo, pero realmente Correcto. no tuvo una pérdida, ¿no? O sea, realmente le fue bastante bien al final Y, de...
¿Qué cuentas? Y si lo evalúas con la tasa interna de retorno, que es como yo creo que el indicador que mejor refleja la comparación de diferentes oportunidades, la tasa interna de retorno de ese proyecto fue más alta porque pagó moratorios. Entonces, al final del día, pues pagó más, ¿no? Wow, interesante. Oye, pero estoy seguro que debe haber algunos riesgos adicionales. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos que existen al invertir en Brick? Sí, es bien importante que todo el mundo sepa que toda inversión lleva riesgo, ¿no? No hay inversión sin riesgo. Incluso por ahí alguna vez tuve una plática con una persona que me decía, los CETES no tienen riesgo. Le digo, pues claro que sí, pregúntale a Argentina, pregúntale a Islandia, a Grecia, ¿no? Bueno, Grecia lo rescatan, pero de que los bonos de gobierno tienen riesgo, tienen riesgo. Entonces, en BRIC también hay riesgo y en los proyectos inmobiliarios también hay riesgo. ¿Cuáles son estos? El principal riesgo es que no te pueda pagar por cualquier motivo. Oye, sabes que no tengo lana, no te puedo pagar. Entonces, acudes a la garantía. ¿Qué riesgos existen en poder ejecutar una garantía? Bueno, primero es que la garantía no deja de ser un inmueble y el inmueble no es dinero hasta que no se vende. Entonces, ¿qué podría pasar? Y es lo que tenemos ahorita en dos proyectos, que existe el inmueble, que está el respaldo de la inversión, sin embargo, eso no es dinero. El dinero es hasta que se logra vender. Entonces, ¿qué puede pasar? Un riesgo es que pues, suceda un tema de mercado en donde los inmuebles no se vendan y entonces te tengas que quedar ahí. Por ejemplo, tenemos un caso en Puebla, en donde a partir del temblor del 2017, cambios de gobernador, muertes de gobernadores, incertidumbre política, las ventas han sido bajísimas porque la demanda de vivienda en ese estado ha sido muy baja y la oferta de vivienda ha sido muy alta. Entonces, por más que tú tengas un inmueble en Puebla, pues si tú quieres tu dinero, tienes que venderlo y si no hay gente que lo compre, pues no lo vas a poder. Entonces, es uno de los riesgos, ¿no? Obviamente están los riesgos macroeconómicos, que eso a todos nos pegan. Si mañana se le ocurre a alguien del gobierno decir que van a expropiar propiedades privadas y se le ocurre expropiar la de algún desarrollador que tú le prestaste, pues no tienes mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? Entonces son realmente los riesgos que te enfrentas, riesgos de mercado y riesgos macroeconómicos. Ok, muy bien. Vamos a hablar un poco más de los atrasos. ¿Qué es exactamente lo que sucede si uno de los proyectos en los que yo invertí se atrasa con mi pago? Ese es un punto bien interesante porque son varios momentos y depende mucho de la relación que exista con el desarrollador. Vamos a pensar dos escenarios. Vamos a pensar un escenario en un desarrollador que en el camino haz de cuenta que hizo las cosas mal y no lo quiere reconocer. Y llega el momento en que te tiene que pagar y te dice, pues no te voy a pagar y me vale gorro y yo no te pago y yo no existo y me voy y te la complica. Es como cuando te peleas con alguien y quedas peleado, ¿no? O sea, cuando sucede alguna diferencia y te peleas. En esos casos, pues bueno, tienes que irte al contrato, tienes que irte a instancias, vamos a decir, judiciales para poderle quitar la garantía, que afortunadamente dado que se hace todo por contrato, a veces con fideicomisos de garantía, es muy fácil ganar ese pleito, ¿no? O sea, vamos a decir, te vas a pelear porque él no te quiere pagar y tú sí quieres que te pague, sin embargo, tienes todas las de ganar porque tienes toda la evidencia. Sin embargo, ahí la bronca es el tiempo. Vas a tener que esperar tiempo a que pasen los procesos correctos para poder hacer la demanda, ganarla y que te adjudiquen el inmueble. Ese es, vamos a decir, el mal escenario. El buen escenario es que se atrase, pero que el desarrollador esté en la voluntad de pagar y que te diga, oye, sí me atrasé porque no he podido vender, no tengo el efectivo para pagarte, sin embargo, te quiero pagar. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es acudimos a dos conceptos, o bueno, dos etapas. La primera es una que se llama mediación. La mediación, para ponerlo en palabras muy sencillas, es un sistema de justicia alternativo. Vamos a decir que los tribunales o el sistema de justicia del país reconoce que está saturado, tiene tantos casos que ver, que van muy lentos, que dice, ¿sabes qué? Los temas que son tan fáciles de resolver como, oye, aquí hay una garantía, tú dijiste que la ponías y no pagaste, o otros asuntos fáciles de resolver, permite que los resuelvan mediadores. Los mediadores son abogados que se certifican y se capacitan para poder mediar justamente, básicamente un pleito, y entonces lo que el mediador certificado diga se considera como una cosa juzgada, es decir, se considera como si fuera la sentencia de un juez. No es un juicio, porque no es un juez, sin embargo, es la sentencia, o vamos a decir, la cosa juzgada, es el resultado de una sentencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es le decimos al desarrollador, órale, perfecto, quieres pagar, pero no puedes. Vamos a hacer una mediación, vamos a ponernos de acuerdo en qué. Tú tienes el edificio o la casa y no tienes estas características. ¿Qué pasa si yo te doy tanto plazo para que bajes el precio y si no lo bajas, entonces ahora sí me quedo el inmueble? Entonces, cuando hay voluntad de las partes, entras en esta mediación
los plazos son mucho más cortos, pueden ser 3, 4 meses, a diferencia de un juicio que te puede tomar 6, 7, 8 o hasta 2 años. Entonces, con una mediación tú llegas y si por algo se incumple, tú llegas con un juez y le dices, mira, aquí este mediador dijo que pasaría esto y el juez ya te da la sentencia y avanzas. Esa es una. Y la segunda es que después de la mediación, pues bueno, ya viene la adjudicación del inmueble, que esa adjudicación con el resultado de una mediación es más fácil. O existe una todavía más amigable. ¿Qué pasa si te dice, oye, no te he podido pagar, pero aquí está el inmueble, ¿qué hacemos? Entonces, incluso sin necesidad de mediar, él mismo te dice, y nos ha pasado, pues empezamos a bajarle el precio, ¿te late? Pues bajémosle el precio. Entonces, él mismo empieza a hacer un posible remate. El remate es como, órale, el mejor postor que se la lleve. Entonces, lo que hace es que empieza a bajar el precio. No se vende, pues le bajo más. No se vende, pues le bajo más. Entonces, es como una especie de remate amigable, ¿no? Que no incurres en costos de nada y simplemente pues te toma su tiempo. O sea, eso es lo que pasa con los atrasados, ¿no? Y respecto a mi rendimiento, si uno de mis proyectos se atrasa, ¿yo recibo el mismo rendimiento o cómo funciona? Ese es muy buen punto. La ventaja de la deuda es que, sobre todo si tiene una tasa determinada, una tasa fija desde el inicio, pues el tiempo que corra se generan los intereses. Entonces, el desarrollador tiene la prisa por resolver ese problema rápido, porque de lo contrario se le acumulan más intereses que eventualmente le caen al inversionista, ¿no? Entonces, técnicamente en la deuda de tasa fija no hay una afectación en los intereses del inversionista. Interesante. Y por ejemplo, en préstamos sé que existe un interés adicional cuando caes en mora, ¿no? Cuando no pagas a tiempo. ¿En Brick sucede algo similar? Si se atrasan, ¿se les cobra una penalización? Correcto, sí, existe una tasa moratoria que justamente tiene el incentivo de que el desarrollador no caiga ahí. O sea, no se trata de que, bueno, pues al fin Brick me da chance y yo puedo pagar después. Sino es, oye, no, si pagas después tienes un moratorio. ¿Qué sucede? Que a veces esos moratorios, cuando existe la voluntad de la parte de decir, oye, no, es que me urge, vamos a resolver esto rápido, pues te puedes usar de esos moratorios para ir condonando parte a cambio de que él haga pues esfuerzos mayores por pagarte, ¿no? Pero sí, en pocas palabras, sí hay intereses moratorios. Excelente. Ahora la pregunta es, esto era si había algún atraso, pero ¿qué es lo que hace Brick para prevenir que haya un atraso? Claro, eso es más importante, ¿no? Que todavía el saber qué hacer cuando se atrasan. Pues primero para prevenir hay dos cosas. Hacer una buena proyección. Es decir, ¿para qué te invito a un negocio y te digo que va a estar en 12 meses cuando yo sé que nunca está en 12 meses, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que todas los créditos que se ponen y todas las condiciones que se ofrecen en los proyectos traen ya un margen, un colchón de tiempo. Entonces es muy común que los desarrolladores en Brick te paguen antes, porque si todo sale bien, pues no tienen que usar ese margen o ese colchón. Segundo es, damos seguimiento puntual a los proyectos por lo menos una vez al mes. Es decir, una vez al mes el desarrollador tiene que estar enviando avances de obra que Brick de alguna manera verifica. Desde que vamos a las obras o mandamos a supervisores de obras a revisarlo, y entonces vamos comunicando. Si tú ya has invertido en Brick, vas a poder ver que en tu panel de control tienes una sección que se llama noticias y ahí vas recibiendo las noticias de cada desarrollo, ¿no? A veces con fotos. Hemos hecho uno que otro hasta video. La verdad es que no es tan fácil, pero ese tema de noticias de avance nos van ayudando a ir entendiendo si se va a retrasar o no, cómo va, ir pudiendo actuar con anticipación, ¿no? Eso es principalmente. Ok, muy bien. Entonces, definitivamente hay muchas herramientas que Brick puede ejercer en caso de que haya un atraso o para prevenir el atraso. Pero ¿qué pasa si Brick desaparece? Buena inquietud, ¿no? Sobre todo con el tema de que somos empresas nuevas, todas las fintechs, ¿no? Ahí te diría que hasta nos adelantamos, y no es porque hayamos visto la pregunta, sino eso estaba desde hace mucho. Si se meten a ayuda.brick.mx y literal ponen, ¿qué pasa si Brick desaparece? Hay una respuesta tal cual. Órale. Este, Porque tenemos un centro de ayuda en donde hemos tratado de responder todo lo que nos han preguntado en la historia de la empresa, claro, con explicaciones muy claras. Si Brick llegara a desaparecer, dos cosas muy importantes. Primero, el préstamo no es entre Brick y el desarrollador, el préstamo es entre el inversionista y el desarrollador. Entonces, si Brick llega a desaparecer, la obligación sigue. ¿Qué pasa? Que evidentemente Brick está representando o está haciendo muchas tareas en nombre de los inversionistas. Si tú inviertes 1,000 pesos en un proyecto en Cancún, vas a decirme qué flojera estar yendo yo a ver cómo va y qué flojera estar yendo yo a cobrarle. Eso es lo que hace Brick. Si llegáramos a desaparecer, pues eso va a pasar. Van a tener que ir a cobrarle ustedes o ustedes van a designar quién va y hacer las gestiones. Sin embargo, la obligación y la garantía sigue existiendo. Ahora, preveniendo
que Brick llegara a desaparecer, vamos a pensar por cualquier motivo, además de que la relación sigue existiendo, Brick tiene como obligación, como empresa de fondeo colectivo, tenemos la obligación de tener un fondo o una cantidad de recursos mínimos guardados para poder operar los créditos ya colocados o las inversiones ya colocadas. Entonces vamos a suponer que nos va muy mal y que decimos, ¿sabes que este no es buen negocio, vamos a cerrarlo? No es como que ya se cerró la cortina y adiós. Tenemos que acabar los proyectos que se empezaron. Entonces hay un fondo de reserva para, vamos a decir, una cantidad reservada para poder dar esa continuidad a esos proyectos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si yo te preguntara, ¿es seguro invertir en Brick en estos tiempos con lo de la pandemia y la incertidumbre que hay en la economía? Pues la respuesta te diría, es de los instrumentos con menor riesgo que vas a encontrar. Eso es muy importante. Por lo que ya dijimos, porque tiene respaldos, tiene colaterales como garantía, porque tienes un seguimiento puntual, porque tienes un sobreaforo, porque tiene muchas cosas. Sin embargo, también es bien importante entender que no hay nada 100% seguro. Entonces, todo depende de vamos a decir, la jiribilla de la pregunta. Si me dices, ¿es seguro invertir en Brick? Yo te contesto sí. Y tú me dijiste que era 100% seguro. No, no es 100% seguro como nada en el mundo. Sin embargo, si tú pones una escala de riesgos, yo te diría que Brick está en los instrumentos de menor riesgo, ¿no? Estamos en los instrumentos de deuda de tasa fija con garantía. Entonces estamos como en el espectro más bajo dentro del espectro más bajo de riesgo. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, es una inversión que hay riesgo, pero el riesgo es de los más bajos, como dice Alberto. Completamente de acuerdo. Oye, ¿me podrías decir en este momento quién lo regula, Alberto? Esa es una pregunta bien interesante y bien compleja porque no es fácil de entender, pero vamos a tratar de explicarla fácil. No es fácil de entender por el contexto de hoy, así junio de 2020, pero el fondeo colectivo es una actividad que hace poco no estaba regulada. Se creó una ley específica para regularse que entró en vigor hace 2 años. Sin embargo, las leyes que entran en vigor tienen todavía un proceso para hacer las reglas o los lineamientos para poder aplicar esa ley. Es decir, la ley dice qué y los reglamentos o las disposiciones secundarias dicen cómo. Entonces, hoy estamos en el proceso de la definición del cómo. Ese cómo se ha ido publicando poco a poco, o sea, la misma autoridad definió unos términos para ir publicando ese cómo. Y una vez que está el cómo definido, tú como empresa que aspiras a entrar en ese tema de regulación, tienes que mandar tu solicitud y decir, oye, yo quiero ser de esos, y aquí está el cómo voy a cumplir. Y ahorita la comisión supuestamente tenía que haber respondido por ahí de marzo a todas las solicitudes que entramos en tiempo. El tiempo límite para meter solicitud era el 25 de septiembre. Entonces, habemos solo 25 plataformas de fondeo colectivo que metimos solicitud en tiempo. Estamos hoy en esa espera. Con la pandemia, la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cerró las puertas. Dijo, ¿sabes qué? No van a contar los plazos. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación y te dice, no van a contar los plazos. Entonces, si yo te dije que te iba a responder en 3 meses, pon ese plazo en pausa y hasta que yo no te diga nada, regresamos. Entonces, hoy en día siguen en pausa y cuando se acerca la fecha de que se va a acabar la pausa, publican otro diciendo más pausa, más pausa, más Claro. pausa. Entonces, hoy estamos en pausa. Ahora, eso no quiere decir que no estemos regulados. La misma ley establece una cosa y dice, quien ya operaba antes de la ley puede seguir operando. Quien empezó a operar después de la ley no puede seguir operando. Entonces, habemos solo 25 plataformas que metimos solicitud, de las cuales 24 operaban antes de la ley, por lo menos según la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, si hay una que está ahí que empezó a operar después, pero metió su solicitud. Habrá que ver qué le dice la comisión. Y BRIC es una de ellas. Entonces, eso le llamamos nosotros el octavo transitorio, porque en la ley está como el artículo octavo transitorio. Y van a ver, las plataformas están en el octavo transitorio, normalmente abajo en su página dice, ¿no? Estamos operando bajo el amparo del artículo octavo transitorio de la ley para regular las entidades de tecnología financiera, ¿no? Entonces, hoy BRIC está en ese proceso de regulación. Excelente. Eso le va a dar mucha certeza al inversionista. Aquí que quede bien claro, no es porque Brick esté atrasando algo, realmente ya mandaron todo, solo están esperando. Y cuando la CNB reanude operaciones, pues esperemos ya ver la resolución y podamos todos tener más certeza. Mucho gusto que ya, ojalá este año se ejecute. Bueno, mira, voy a la pregunta más controversial, yo creo que de todo el live, la que A más ver, personas échala, hicieron, échala. los impuestos. Es que nosotros Sí. al invertir en plataformas fintech en México tenemos mucha incertidumbre, Alberto, incertidumbre. Entonces queremos saber cómo funcionan los impuestos sobre las ganancias que tengo en Brick.
Claro. Mira, es bien importante entender que cualquier inversión que te genere un fruto es un ingreso, ¿no? Es decir, y hay diferentes tipos de ingresos. Tú puedes ganar por diferentes motivos. Entonces, en todas las plataformas fintech, lo que recibas adicional a lo que invertiste es un ingreso y hay que pagar impuestos por ello. Ahora el tema es cómo, y creo que ahí es donde viene la incertidumbre, ¿no? Bueno, hay que pagar impuestos los que los pagan, los que no los quieren pagar, pues no los pagan, ¿no? Pero eso ya es una decisión de otro índole, que no tiene nada que ver ni con las inversiones, ni con las plataformas, ni con nadie de nosotros. Ahora, vamos asumiendo que se pagan impuestos. En el caso de BRIC, los proyectos de deuda, lo que te pagan es un interés. Y el interés es un tipo de ingreso que está estipulado en las diferentes leyes de impuestos en nuestro país que dicen cómo debe funcionar. Entonces, los intereses que provienen por ganancias, por préstamos que no son del sistema financiero, están sujetos a una retención. Bueno, están sujetos a un pago de impuestos sobre la renta, que eso es cualquier ingreso que tienes, pero en particular los intereses de préstamos no del sector financiero están sujetos a una retención. Es decir, el que te paga el interés te tiene que retener un pedacito y enterárselo al SAT, es decir, dárselo al SAT y decir, oye, yo a Omar te tenía que pagar tanto de ISR, pero yo le retuve un poquito y ahí te va. Entonces, en el caso de BRIC, así es la mayoría de los ingresos que se tienen, que son intereses, el desarrollador te hace una retención, el desarrollador la entera al SAT. Eh, y entonces, básicamente, que es el 20% de los intereses, es decir, 20% de los intereses ya se pagó como ISR. Recordemos que el ISR, la tasa de ISR en nuestro país es 30-35%, escalonada dependiendo de diferentes factores. Entonces, básicamente es como decir, del 30 que ya te tenía que pagar, ya te pagué 20. Ahora bien, viene la complicación. En BRIC hemos tenido proyectos en donde son tal vez 1000 inversionistas prestándole a un solo desarrollador. Entonces, el desarrollador tiene que entrar al SAT la retención de esos 1000 inversionistas y el SAT, supuestamente por la factura que se hace, que se timbra, debería de ya tener reconocido ese pago. Sin embargo, ahí es donde no está funcionando. El SAT no está reconociendo, mejor dicho, no está precargando esa retención. Entonces, ¿qué tienen que hacer cada uno de los inversionistas? Es decir que ya está retenido, enterarlo en su declaración anual para que el SAT diga, ah, perfecto, entonces esta factura que se hizo en tal fecha, ya entendí que tenía que ver con esta retención tuya. Entonces, básicamente, esa es la respuesta simple es, se pagan ISR. Aquí hay un tema bien importante, el IVA, que hace rato lo platicamos, el IVA no se paga, ¿por qué? Porque en el tema hay una excepción particular en la ley del impuesto del valor agregado que dice que si tú haces un préstamo para construcción de vivienda y está garantizado con la misma vivienda, está exento de IVA. Entonces, en el caso de BRIC, la mayoría de los proyectos, creo que solo hemos tenido dos que no generan IVA, no tienen que pagar IVA sobre los intereses. El desarrollador no paga IVA sobre los intereses y por lo tanto el inversionista no tiene que pagar, está exento de IVA. En caso de que fuera un proyecto en donde la garantía no es el mismo inmueble, vamos a suponer que es otro inmueble que está en otro lado, entonces sí se genera IVA. Entonces el desarrollador paga IVA, sin embargo, tiene la obligación de retener el 100% del IVA. Entonces a ti como inversionista es transparente, decir como, oye, me pagaron IVA, pero me lo retuvieron, ya no tuve Vamos que a ver. hacer nada, ¿no? En eso estamos. Y bueno, hay todo un tema más largo, que si quieres luego lo platicamos, o si hay tiempo después en el webinar lo platicamos, que es cómo como industria estamos buscando que se simplifique la operación, como industria fintech, sobre todo fondeo colectivo, ¿no? Pues si te está gustando este video, por favor ayúdame con un me gusta para el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Vamos de vuelta al video. Está muy interesante y definitivamente más adelante sí quisiera que lo viéramos. Oye, entonces Claro. está muy padre. Mira, si no hay IVA, nos quitamos una carga fiscal muy grande, que es hacer declaraciones mensuales, que es muy Es, costoso y si lo quieres hacer por tu cuenta, pues no es tan sencillo. Por eso hay una profesión destinada a eso, ¿no? Los contadores. Entonces, me agrada mucho eso. En cuanto al ISR, corrígeme si estoy equivocado, lo que mi contador fiscal me ha dicho es que se hace dos declaraciones semestrales y una declaración anual para el ISR de las inversiones en BRIC. Sí, depende mucho de la situación de cada quien. Entonces sí es bien importante asesorarse con su contador. Hay gente que por sus diferentes obligaciones tiene que hacer solo una al final. Hay gente que tiene que hacer provisionales, dependiendo de la situación de cada quien. Aquí sí les diría, no es una regla universal, es pregunten a su contador cuál es su régimen, cuál es su situación y que les aconseje cómo tienen que hacer sus avances, ¿no? Muy buen consejo, completamente de acuerdo, hay que verlo con un contador. Ahora una pregunta rápida, ¿de esas retenciones que nos hacen del 20% de los intereses, nos dan alguna constancia de retención? Sí, ese es muy buen punto.
la factura que se hace, porque al final del día el desarrollador está pagando intereses y eso es un gasto y tiene que tener una factura a cambio de ello. Entonces, Brick genera una factura que se llama factura por cuenta de terceros. Es decir, Brick está facturando a tu nombre. Está diciéndole, oye, mira, todas estas personas que les pagaste, ahí te va su factura. Y es una factura que trae agrupados a todos. Esa factura por cuenta de terceros funcionaba perfecto hasta hace un poquito menos de un año, en donde el SAT hizo unos pequeños cambios por otras industrias que utilizaban también esta facturación por cuenta de terceros, en donde la factura como tal fungía como un comprobante de retención, porque ya traía desglosada la cantidad. Sin embargo, con estos cambios es donde viene este tema que te digo que cuando tú te metes al portal del SAT resulta que no está, como si no se hubiera hecho esa factura. Entonces, lo que pasa es que el desarrollador tendría que darte una constancia, pero imagínate decirle al desarrollador, oye, emíteme 1000 constancias, hay constancias literal de $1, así de, oye, le retuve $1 de ISR. Entonces el desarrollador te dice, estás loco, ¿cómo va a hacer 1000 constancias por $1? Me sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué estamos haciendo en Brick? Ya llevamos un ratito preparándolo. Estamos preparando toda la plataforma para que las genere por el desarrollador. Entonces, el desarrollador, para los que les ha tocado facturar, se mete a Brick, sube su certificado de sello digital, como si fuéramos un proveedor de facturación electrónica, y ahí mismo le pone generar constancias. Eso está en camino. Está tan cerquita, es más, ya está en nuestro ambiente de pruebas. Por eso me animo a contártelo aquí. Interesante. Entonces, yo espero que en muy poco tiempo empiecen a ver todas las constancias ahí, ¿no? Qué Eso bueno, creo que eso va a sería simplificar mucho el proceso. Está muy, muy bien. correcto. Ahorita te estaba preguntando que qué pasaba si Brick desaparecía. Para más o menos evaluar esta situación, quisiera que nos dijeras de manera honesta cómo se encuentra la salud financiera de Brick como empresa en estos momentos. Muy buen punto. Mira, siendo bien transparentes, afortunadamente Brick lo fundamos varios socios en donde que traíamos algo buen capital al inicio, aportamos capital. Ha habido mucho apetito por otros inversionistas de entrarle. Entonces, hemos fondeado muy bien la empresa hasta ahorita con diferentes inversionistas y no ha sido problema. Tan es así que la apuesta de muchas empresas como Brick, cuya base es principalmente tecnología, es estar dispuestos a operar en pérdidas un buen rato con tal de crecer, ganar mercado, crecer tu comunidad, crecer tu valor agregado, crecer tu plataforma y eventualmente generar utilidades. Afortunadamente, Brick ya ha tenido varios trimestres que tenemos utilidades, que eso es muy bueno. Sin embargo, te puedo decir que estamos muy tranquilos con el fondeo de nuestros propios inversionistas. Qué bueno, y eso es algo muy normal, que una empresa opere bajo pérdidas por un rato, eso en la bolsa es bien común. No hay nada Claro. de qué preocuparse, es algo muy normal para crecer. Bueno, pues ahora quisiera saber cómo impactó el coronavirus al pago de los rendimientos de los inversionistas. Mira, ese es un punto interesante. ¿Por qué? Porque con el tema del coronavirus hubo un punto crucial, que es que se determinó que la construcción debía parar. Entonces eso pega directamente a los desarrollos. Por ejemplo, si tú como desarrollador pediste dinero prestado para construir y de repente dicen, no, no puedes construir, te quedas atorado. Entonces eso patea los plazos. Es decir, yo como desarrollador estoy seguro que me voy a atrasar porque ya me atrasaron. Entonces, ¿qué se hizo en el tema de Brick? Y los que son inversionistas seguramente les tocó. Muchos desarrolladores se acercaron y tocaron la puerta y nos dijeron, oye, así como apiádate, haz algo, ¿no? Me voy a atrasar, o sea, para las reglas que nos pusimos me voy a atrasar y te voy a incumplir y voy a caer en moratorio. Entonces, se propusieron dos medidas. La primera medida era aplazar, agregar 6 meses al plazo de los créditos. Esto no quiere decir que no vas a ganar interés por 6 meses, quiere decir nada más que si iba a durar 18, ahora va a durar 24 nada más porque le extendimos el plazo, pero va a seguir generando intereses durante esa extensión de plazo. Eso se sometió a votación y el 100% de los proyectos que se votaron, que aceptaron esa extensión de plazo. Y la segunda medida que se aplicó es que los pagos de intereses que caían en abril y mayo, dado que los mismos desarrolladores tenían que pagar albañiles que no estaban yendo, tuvieron que parar ventas porque no podías ir a mostrar la propiedad, nos dijeron, dame oportunidad estos meses, te los pago apenas acabe. Entonces, ¿qué pasó para el inversionista? Los pagos de intereses que caían en abril y mayo los van a recibir el 31 de julio. ¿Te afecta en tu TIR? Sí, porque 2 meses que esperabas recibir antes lo vas a recibir después, sin embargo no te afecta en tu rendimiento porque la cantidad de interés es exactamente la misma, ¿no? Interesante, entonces realmente pues no hay mucha afectación. A final de cuentas, ya terminando el plazo, vas a terminar bastante bien, desde mi punto de Correcto, vista. Alberto, ¿has correcto. escuchado de una empresa, no sé si sea competencia suya, que se llama Sin Ladrillos? Sí, claro, conozco bien a Hugo, Ah, en que es serio, el director. qué padre. ¿Nos podrías platicar qué diferencias hay entre Brick y el modelo de Sin Ladrillos?
Claro, claro. Mira, la principal diferencia es que ellos ofrecen inversiones patrimoniales. ¿Qué es una inversión patrimonial? Es una inversión en donde tú te haces de un patrimonio y lo tienes adentro. Y lo que ese patrimonio crezca es tu rendimiento o lo que te genere, ese es tu rendimiento, pero es más para tener que para, que para especular, que es otra, o que para simplemente generarte un flujo constante, ¿no? Entonces, en 100 ladrillos tú vas a encontrar, como tú bien lo dijiste hace rato, comercial, industrial principalmente y patrimonial. Tú te haces de un bien. ¿Cuál es la principal diferencia? Para esto creo que es bien importante mencionarlo. Nos llamamos diferentes, tenemos plataformas diferentes, operamos en ciudades diferentes, pero lo más importante es que estudiar un bien patrimonial, todo depende del precio al que lo compres. Si yo te vendo un coche para que luego lo vendas, todo depende a qué precio lo estás comprando. Entonces, en 100 ladrillos hay que fijarse muy bien a qué precio me están vendiendo el ladrillo. En Brick no te vendemos un crédito a un precio. En Brick te decimos, tú le metes un préstamo y te ofrece tal tasa de rendimiento. Entonces el análisis es muy diferente. Una cosa es evaluar el precio de compra, que ahí tendrían que, no solo es el descuento que te ofrecen por el momento en el que entras, sino es, oye, me están ofreciendo un descuento sobre un bien caro o sobre un bien barato o sobre un bien a precio de mercado. Entonces es bien diferente la capacidad de análisis que tienes que hacer para invertir en 100 ladrillos que en Brick, ¿no? Eso es lo principal. Y la otra que te diría, pues es el tiempo operando, ¿no? Estamos hablando entre las diferencias que hay entre 100 ladrillos y Brick. Y ya me dejaste bien claro que son modelos completamente diferentes. Aquí como lo planteas, realmente estoy de acuerdo, es más complicado evaluar ahora sí que el valor intrínseco de un inmueble para saber si te lo están dando caro o si te lo están dando barato. Me gusta en Brick que realmente te dicen, este es el rendimiento que te van a dar. Listo, ya tú puedes evaluar muy fácilmente si te hace bien, si te hace mal. Me hace más sencillo y creo que es una ventaja. Me había dicho que había una segunda diferencia. ¿Cuál era esa? Ahí es donde te Sí, nos fuiste. sí, la segunda diferencia es también el tiempo de operación y esto no es algo que te haga mal 100 ladrillos o haga bien Brick, simplemente es bien importante entender que en las inversiones que entres hay ciclos de maduración, es como el vino. Si tú vas a hacer por primera vez un vino, pues tienes que vivir toda la etapa del proceso para entender el proceso y conocerlo. Lo mismito en las inversiones. Y en inversiones de bienes raíces, que son plazos largos, estamos hablando por lo menos de 18 meses, pues vale mucho la pena saber si la plataforma tiene más de 18 meses. Si lo que tú me preguntaste, si ha tenido proyectos atorados, si ha tenido proyectos que ya vivieron la última parte del ciclo, si ya sabe qué pasa cuando pasan las cosas negativas, si ya sabe qué pasa cuando hay broncas en sus mercados en donde opera, ¿no? Entonces, yo les podría decir que, bueno, el caso de Brick, afortunadamente, como te digo, todos dicen ser los primeros, pero nosotros estábamos, cuando empezamos no veíamos a nadie, pues nos ha tocado ya vivir todo, ¿no? Y seguimos jóvenes como empresa, sin embargo, ya nos tocó madurar. Eso es algo bien importante a verlo, ¿no? Muy bien. Plataformas completamente diferentes. Seguramente también has escuchado de otra que se llama M2Crowd. Y eso sí lo veo Sí, como competencia más directa de ustedes. Aquí hay una pregunta. Bueno, primero que nada, ¿qué diferencias hay entre Brick y M2Crowd? sí. También buen punto. Ahí conozco también muy bien a Simón, conozco muy bien a Clemente, que es el dueño, porque Simón es el director general. Hemos hablado mucho, hemos colaborado, habemos una asociación en donde nos juntamos, platicamos buenas prácticas, qué podemos mejorar, etcétera. Entonces, no me da, no me sorprende la pregunta porque es muy natural en una industria tan nueva. Y te diría principalmente en el tema de M2Crowd, como bien dices, ahí ellos también ofrecen créditos, entonces también hay más similitud. Sin embargo, yo te diría que es la transparencia de la plataforma. Yo no digo que ellos no sean transparentes, lo único que yo digo es que la información que obtienes de un proyecto en Brick es muchísimo más extensa que la información que obtienes de un proyecto en M2Crowd. Si entran en Brick van a poder ver desarrollador, licencias, literal van a poder ver la licencia, o sea, si tú te vas a la parte de documentos y le aplicas manifestación de construcción, vas a poder abrir la licencia, el uso de suelo, el representante legal, el dictamen legal que hacemos, ¿no? El análisis, quiénes son los representantes, quién es el director responsable de obra. Entonces, para nosotros es bien importante que entienda la gente que está invirtiendo en un proyecto, no en Brick. Si vas a invertir en Brick, yo te daría info de Brick y te diría, mira, si funciona Brick. Pero si vas a invertir en un proyecto, tengo que dar la info del proyecto, ¿no? Entonces, a mí me ha costado trabajo, y lo digo muy abiertamente, entender si en M2Crowd estoy en un fideicomiso que embarca todos los proyectos. ¿Qué pasa si uno de los proyectos se atora el fideicomiso donde estoy? Son fideicomisos separados y esa es información que no he encontrado. Tal vez yo no lo he buscado bien. Eso es bien importante mencionar. Creo yo que la gente que está atrás de cada una de las plataformas son gente muy capaz. Eso sí lo voy a decir, ¿no? Si no, no hubieran entrado siquiera en la FICO, que es la asociación. Entonces, simplemente te digo lo que yo veo. Este,
y obviamente sesgado porque yo estoy en Brick, ¿no? Entonces obviamente voy a Claro. platicar bonito de lo mío, pero eso es creo que la principal diferencia, ¿no? No, y fíjate que eso es sumamente importante. Realmente, si estás invirtiendo en algo, pues tienes que conocer en qué vas a invertir y mientras más información tengas, mejor. Muchas veces tu Claro. rendimiento se puede ver afectado si tomas una mala decisión por falta de información. Entonces se aprecia mucho que hagan su mayor esfuerzo para proveer toda esa información adicional. Ahora te voy a voltear un poco la tortilla y es que hay una pregunta que Échala. dice, tiene malicia, dice, M2 Crowd no cobra comisiones, ¿por qué ustedes sí? Es muy buen punto. Pues mira, puede haber muchos motivos, ¿no? Te voy a decir por qué sí cobramos nosotros, porque yo no sé por qué no cobran ellos. ¿Por qué no cobran? Podría ser porque están dispuestos a perder más dinero ahorita, porque quieren crear una comunidad de inversionistas más grande. Yo no sé, porque yo no trabajo en M2Crowd, pero te voy a decir por qué cobra Brick. Y son dos motivos bien importantes y el primero es muy obvio, porque de algún lugar tenemos que comer, ¿no? Entonces, todas las plataformas, si no cobran comisión, te diría, preocúpate, porque si no cobran comisión a nadie, ¿de dónde viven? Claro. Entonces, hay dos cosas que la ley te deja hacer únicamente. O le cobras al que pide o le cobras al que da. O sea, le cobras al solicitante o al inversionista. Ojo, bien importante, la ley no nos permite intermediar la tasa. Es decir, yo no puedo decir, desarrollador paga 20% anual, inversionista te voy a pagar 17, porque eso es intervenir. Eso lo pueden hacer otras entidades como las OFOMES, como los bancos, pero no las plataformas de fondo colectivo. Si el desarrollador va a pagar 15% de interés, el inversionista tiene que recibir 15% de interés. Y lo único que puede cobrar la plataforma son comisiones en las dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Brick le cobramos a las dos partes. Si yo solo le cobrara al desarrollador, creo yo, y esto es una opinión muy, muy personal del equipo de Brick, que estaríamos dejando un incentivo muy mal alineado. ¿Por qué? Porque yo le consigo la lana al desarrollador y ya cobré y me voy muy feliz. Y entonces, si a ti como inversionista no te cobro al éxito o no te cobro por darte un servicio, ¿qué interés voy a tener en el largo plazo por seguirte dando el servicio? Entonces, para nosotros es bien importante separar las comisiones en los dos lados. Ustedes me pueden decir, oye, pues entonces quiere decir que M2Crowd le gana muy bien al lado del desarrollador. Pues sí, es probable que sí. En el tema de las comisiones, yo te diría, si M2Crowd cobra comisiones muchas comisiones al lado del desarrollador como para darse el lujo de no cobrar al inversionista, pues bueno, está muy bien. Eventualmente los desarrolladores van a decir, me sale caro este financiamiento y los buenos desarrolladores van a encontrar fuentes baratas. O eventualmente, M2Crowd va a tener que cobrarle al inversionista. Entonces yo te diría, es como, ¿por qué hay hamburguesas gratis en McDonald's? Pues tal, porque quieren que vayas. Pero de que se vive de hamburguesas gratis, no lo creo, ¿no? Pero eso es mi opinión. Fíjate que ese es un punto muy interesante y que para ser honesto nunca había pensado, pero si no hay una comisión al inversionista, pues no va a haber un incentivo para que tenga el dinero, ¿no? Porque ya como tú dices, ya cobraron al desarrollador, ya tengo mi dinero, pues ya para qué me esfuerzo. En cambio ustedes, pues ahora sí que quieren ese dinero, pues tienen que recibir el pago y así nosotros lo recibimos. Se me hace muy bien y realmente yo sí creo que preferiría una plataforma que me cobre un poco, pero para que tenga el incentivo de darme mi dinero y así cobrar su comisión, a que no me cobrara nada y pues ojalá y de buena fe no lo regresen. Se me hace Claro. bastante bien. ¿De cuánto es esa comisión? Mira, depende de cada proyecto. Ahorita ya lo hemos estandarizado y la mayoría de los proyectos salen con un 1% de lo que metas más lo que ganas. Es decir, es un 1% del repago. Si de todo el dinero que te cae de vuelta, te vamos a cobrar el 1%. Pero aquí hay una cosa bien importante, es un asterisco grande positivo, es un asterisco verdecito. Solo te voy a cobrar si tú recuperas tu capital y por lo menos lo necesario para pagar mi comisión. Es decir, si tú invertiste 100 pesos, yo te voy a cobrar uno en el momento en el que recibas 101. Si no, no te cobro. Si tú recibes 100, no te cobro porque entonces ya te estaría haciendo perder capital. Si tú recibes 101, entonces ya te cobro ese peso mío, tú recuperas tu capital, yo gano un peso. Si tú cobras 110, entonces yo te voy a cobrar 1.1 pesos, ¿no? Es decir, el 1% de 110. Eso es principalmente. Ah, relativamente baja, un por ciento no se me hace mucho. Oye, y por aquí preguntaban y creo que va muy, yo sé que los productos iban al final, pero creo que estás muy buena en este momento. Ya vimos diferencias entre Brick y sin ladrillos, entre Brick y M2 Crowd. ¿Qué tal entre Brick e Inverspot? Ese es otro punto importante. No conozco a detalle, David no es alguien que participe mucho en la asociación, entonces no he tenido tanta oportunidad de platicar tanto con él, pero el modelo de M2Crowd, como digo, al final es competidor, tenemos que investigarlo, entiendo que son preventas, es decir, tú compras o te haces parte de alguien que compra un departamento antes de que lo construyan y el día que lo venden, tú cobras.
dependiendo al precio que lo venden. Entonces es lo mismo, es más parecido a 100 ladrillos en el sentido, a pesar de que no es patrimonial de que te vas a quedar para siempre, sino que hay una salida rápida, es parecido en el tema de que tienes que averiguar a qué valor te lo están vendiendo. ¿Estás comprando barato esa preventa o estás comprando cara? ¿Por qué? Porque vas a tener que tú estimar cuánto tiempo va a tardar en que me lo entreguen y a cuánto lo voy a poder vender. Entonces, de nuevo, son factores de riesgo diferentes, son tasas diferentes. Creo que en el caso de Inverspot son montos mínimos de inversión diferentes. Creo yo que todos son modelos complementarios y sería muy burro que yo te dijera solo inviertas en Brick. No, yo te voy a decir invierte en CETES, invierte en Brick, invierte en bolsa. O sea, empieza a crear un portafolio y dentro de ese portafolio pues también prueba diferentes plataformas, ¿no? Creo que eso es muy válido. Y definitivamente son modelos completamente diferentes. Hasta donde tengo entendido, en Inverspot si estás invirtiendo en el proyecto como tal y si hay un atraso ahí sí se va a ver afectado tu rendimiento. Pues en estos tiempos de pandemia pues tienes que evaluar bien tu proyecto de Inverspot. Se atrasa, a lo mejor te va a afectar a ti. En cambio, si en Brick se atrasa, pues simplemente vas a tardar más en recibir tu capital, pero no te va a afectar al final en los rendimientos. Cosas muy diferentes. Como tú dices, es bueno estar diversificando en ambos, sacarle el mayor provecho a todos. Otra pregunta, ya son medio aleatorias las preguntas. Esta dice, ¿se puede consultar el GAT ya libre de impuestos y comisiones de sus inversiones? Sí, sí, eso es bien importante y la ley eventualmente, la Conducef, que es otra de las partes que nos regulará, nos va a pedir que pongamos el GAT. Por ahora no, pero nos lo va a pedir. ¿Qué hacemos en BRIC? Nosotros en BRIC no te ponemos el GAT porque el GAT te pide que hagas unos supuestos, pero lo que sí hacemos, te ponemos una calculadora en donde te desglosa todo. Entonces tú te puedes ir ahí al proyecto, solo está para los de deuda y hay una parte que dice calcula tu retorno, le pones cuánto quieres invertir, te pide que te imagines cuánto crees que va a durar. ¿Por qué? Porque el desarrollo puede pagar antes, se puede pagar hasta el final del plazo. Y entonces ahí te va a decir, vas a ganar tanto de intereses, BRIC te va a cobrar tanto, de impuestos vas a poner tanto y te va a quedar tanto al final. Entonces, les invitaría a que se metan a la calculadora de inversión para poder ver el desglose fino, fino del proyecto en el que quieren invertir, ¿no? ¿Tienen planeado hacer una aplicación móvil para los inversionistas? Híjole, esa me encantaría que estuviera ya, pero sí está También. planeado. Sí está planeado, pero te soy bien honesto, todavía hay muchas cosas bien importantes, como por ejemplo esto que te menciono de la capacidad de generar las constancias de manera automática. Hay muchas cosas que estamos trabajando para mejorar la experiencia de usuario y la app móvil está un poquito más abajo en las prioridades. Lo que sí les puedo decir es que el sitio está diseñado para móviles. Entonces, si tú le pones en tu teléfono agregar a la pantalla inicial o a Add to Home Screen, casi, casi funciona como una mini app. Porque realmente no hay nada de diferencia que, o sea, no usamos ni la cámara, no usamos los atributos que el teléfono te da, como si fuera un Waze o como si fuera otra aplicación como de mapas que te rastrea el GPS. Entonces, realmente la diferencia entre una app móvil y el sitio en móvil es casi lo mismo, pero solo por comodidad creemos que va a ser necesario eventualmente sacarla. Muy bien. Oye, ahorita estamos hablando de las retenciones de impuestos. Casi estoy seguro que no mencionamos, bueno, lo que sí mencionamos es que se hace una retención, pero que actualmente nosotros somos responsables de hacer efectiva esa retención o de enseñarle al SAT la retención. Es decir, ¿sabes qué? Aquí está Correcto. lo que me retuvieron. ¿Cuándo van a informar ustedes al SAT o el desarrollador en ese caso del ISR retenido? Ese es un punto súper bueno porque eso es lo más importante, la retención. Si el SAT no se entera, pues no te va a servir de nada, ¿no? Em, se avisa de manera inmediata, te voy a decir cómo, porque en el momento en el que llega el pago del desarrollador que trae intereses, en ese momento se emite una factura y se timbra. Y esa factura trae la retención. Es decir, esa factura dice, estoy pagando 100 pesos de intereses, de los cuales estoy reteniendo 20 de ISR, cero de IVA, por lo tanto estoy realmente recibiendo 80, ¿no? Vamos a pensarlo así. Entonces, en ese momento se timbra la factura. ¿Qué es timbrar la factura? Es avisarle al SAT que existe esa factura. Entonces, el desarrollador en ese momento ya tiene la obligación de pagar ese ISR retenido o mínimo de incluirlo en sus declaraciones. En el momento en el que está la factura, la retención ya se hizo, ya la carga, la responsabilidad cae en el desarrollador. Si el desarrollador no le quiere pagar al SAT, tú como inversionista no tienes nada que ver porque eso ya son impuestos que él le debe al SAT, no tú, no sé si me explico. Sí, sí, claro, sí está muy claro. Eso aclaró bastante la pregunta. Aquí mencionan el detalle de la factura muestra los RFC de los inversionistas. ¿Pueden ocultarlos? Esa es una lucha que hemos estado tratando de llevar, como les mencionaba, para poder nosotros facturar por cuenta de tercero, para nosotros evitarte decir, oye, por favor, hazle una factura al desarrollador. Existe este mecanismo que se llama factura por cuenta de terceros. Desafortunadamente, la factura por cuenta de terceros requiere tener el RFC de todos.
Lo que hace Brick es que no lo pone en el PDF. Para quien sabe vamos a decir, de la parte técnica de facturas, el PDF es solo una representación gráfica. La factura es un archivo que se llama XML, que si tú lo abres es un código. En el XML sí viene el RFC. No te digo que es lo más, así, lo ideal sería que no viniera, pero por ahora sí tiene que venir, pero por lo menos no está en el PDF, que es algo que todo el mundo puede leer. El XML menos personas lo pueden leer. Ahora, te digo que es una lucha que estamos teniendo mucho porque es algo que estamos constantemente tocando la puerta de Secretaría de Hacienda y el SAT, porque son las dos partes, para que emitan o creen unas reglas para que las plataformas de fondeo colectivo, por este tema de privacidad de datos, puedan generar un tipo de factura por cuenta de terceros que no tenga explícitos los RFCs y que el RFC se le dé al SAT por atrás, vamos a decirle, ¿no? Desafortunadamente eso depende del SAT, no depende de nosotros. Hacienda, y les doy un pequeño adelanto, y esto lo hago con la cachucha de la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo. La Secretaría de Hacienda está muy contenta porque nos acercamos, porque propusimos y llevamos un año trabajando en un esquema en donde ellos mismos han propuesto cosas. Desafortunadamente SAT no. SAT sí dijo, a mí no me importa el fondo colectivo en el país, hablemos luego. Ahorita no me importa. Ahí hay recursos. Literal dijeron, pueden hacer facturas gratis en el portal, no se preocupen. Entonces le estamos claramente diciendo todas las broncas que hay con eso, ¿no? No es así de fácil. Ahora es una lucha que hay que seguir luchando y esperamos ganarla pronto, ¿no? Es una lucha que a ellos les conviene. Muy bien, no, sí, definitivamente sí les conviene y qué bueno, pues que están empujando hacia eso. Pero es cuestión de esperar. Una pregunta que alguien puso, ¿les afectó su aparición en Shark Tank? Para quien no sabe qué es Shark Tank, es un programa donde van emprendedores y recaudan capital de inversionistas con mucho dinero en México. Es la versión México. Está muy, muy padre. Yo sí vi ese episodio y me gustó mucho. ¿Cómo les fue ahí? Mira, te voy a decir, respondiendo a la pregunta, no nos afectó, nos ayudó muchísimo. Y ahorita les voy a decir por qué. Para el que no lo ha visto, métase a YouTube, póngale Brick Shark Tank y va a salir, ¿no? Nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque es publicidad gratis. Sales en prime time, en horario estelar, en un canal importante, que es el caso de Sony, y sales gratis. Y sale nuestro logo, salgo hablando de Brick, salgo hablando del modelo. Una cosa increíble es que Arturo Elías Ayub, que es el yerno de Slim, sale explicando nuestro modelo y lo explica muy bien. Así dice, a ver, entonces en Brick inviertes en deudas a desarrollos inmobiliarios. Entonces eso, pues, imagínate lo que costaría pagarle a Arturo Elías Ayub para que en prime time, en un canal como Sony, hablara de tu modelo. Ahora, no nos invierten al final del capítulo, digo, pues ya spoiler para el que no lo ha visto, pero no nos invierten, pero es algo bien importante. Nosotros llegamos, y quien vea el capítulo a detalle se va a dar cuenta que nosotros cuando les decimos cuánto queríamos que inviertan, ya teníamos la mayor parte de esa inversión asegurada por otros inversionistas. Y me atrevo a decir, por inversionistas más grandes que ellos, o sea, algunos, otros más chiquitos, de todo, ¿no? Pero incluso, pues ustedes lo saben, pero tenemos una casa bolsa socio de nosotros que es mucho más grande que la casa bolsa de Carlos Bremer. Este, Nosotros no podíamos cambiarle las condiciones a los inversionistas actuales. No le puedo decir, es que sabes que llegó un cuate que sale en la tele y como él sale en la tele le voy a dar mejores condiciones que a ti. Me van a decir mis inversionistas, yo no salgo en la tele, pero no me importa el que sale en la tele. O sea, entonces al final nadie se sumó a la evaluación que queríamos y era algo que ya esperábamos. Entonces pues salimos sin inversión y eso en el programa porque es un show de televisión que su mero objetivo es entretener. Pues sale como dramático, ¿no? Sale, y además ponen mi cara así como chin, y veces, En la miniatura, sí. así de que chin, hombre, pero afortunadamente nos ayudó muchísimo. O sea, si les enseñan las gráficas de las visitas al sitio, cada vez que se repetía el programa había una subida alta. Qué bueno que les fue muy bien y sí, definitivamente no hay publicidad mala. Sí. Mira, estas fueron las preguntas que hicieron más de 2000 inversionistas. Ahorita mencionabas algo sobre el tema de los impuestos y es que están empujando para poder hacerlo más sencillo para nosotros inversionistas. Y dijimos que le íbamos a cubrir al final si nos quedaba tiempo. Yo creo que estamos bastante bien de tiempo. ¿Qué te parece si nos hablas un poco más sobre esas actividades que están haciendo para facilitarnos la vida? Claro, claro. Les doy contexto rápido. Existe la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, que se llama la FICO. Tiene un procedimiento para evaluar quién puede entrar y quién no puede entrar. Básicamente es un tema de firmar un código de ética y varias cosas. Y esa asociación, la idea es que nos juntemos los que estamos en esta industria para poder luchar las cosas que nos convienen a todos, desde publicidad, regulación. Nos tocó hacer parte de la ley. A mí personalmente me tocó redactar uno de los pedacitos que salen en las disposiciones secundarias. Llevamos desde el 2015 trabajando en esa ley. Entonces, la FICO tiene esa figura, ¿no?
Dentro de la FICO hay diferentes comisiones, porque no todos se pueden poner a hacer todo. Hay una de comunicación, hay una de regulación, se creó una de fiscal. Desafortunadamente, la ley FinTech no toca el tema fiscal, para nada. Entonces, cuando sale la ley y ya se entra en vigor, de repente pues te volteas y le dices al Hacienda, oye, bueno, y esto que por un lado me dices que puedo hacer, acá no puedo, entonces, ¿qué hago? Entonces se crea un comité fiscal, se toca la puerta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda nos dice, perfecto, me encanta esa idea. Hay una unidad particular dentro de Secretaría de Hacienda que se llama la Unidad de Política de Ingresos Tributarios. Básicamente es la unidad que define cuáles son los impuestos que se van a pagar, que se van a cobrar. Es básicamente define la política de ingresos por impuestos, ¿no? Y ellos nos sorprenden la primera reunión y nos dicen, bueno, en este comité fiscal habemos 3 representantes de plataformas, se hizo una votación y además se invitó a firmas de despachos fiscales para que nos acompañaran. Y se hizo un pequeño concurso, como un concurso de belleza, y de ese concurso de belleza quedaron 2 firmas, que es KPMG y Chévez Ruiz Amarripa, ¿no? Entonces son de los despachos más importantes, por lo menos en tema fiscal en México, y afortunadamente quedaron y nos acompañan. Entonces vamos nosotros y la Secretaría de Hacienda nos recibe, pero con bombo y platillo, hasta nos dicen, no, hombre, el día que quede vamos a hacer que el presidente en la mañanera lo avise y el fondo colectivo y todo muy bonito. Y entonces ya nos ponemos a trabajar sobre muchas cosas, una de ellas el tema de la factura, que no salgan los RFCs, facilitar las retenciones, no tener que hacer declaraciones de IVA mensualmente, muchas cosas que van a dar claridad. Pero, como te decía hace rato, Hacienda determina el qué y el SAT lo aplica, es el cómo. El SAT es el chalán que va a la calle y hace la chamba dura, ¿no? Entonces, Hacienda no puede definir un qué si no está seguro que quien lo va a aplicar puede. Entonces, ahorita estamos atorados en esa etapa. Después de un año de trabajar, de tener muchas cosas muy claras para los modelos de copropiedad, regalías, deuda y capital, porque esos son los modelos que comprenden el fondo colectivo en México, unos más fáciles de entender que otros, pues ya se tenía un panorama fiscal claro. Sin embargo, el SAT por ahora no está haciendo ninguna modificación y nos dice no se puede. O sea, no, están estas cosas, pero como te decía, no es una batalla perdida, es una batalla que vamos perdiendo, pero que no la hemos perdido y vamos a seguir dándole duro. ¿Por qué? Porque al mismo SAT le interesa, ¿no? Entonces hay dos, sobre todo hay un antecedente muy bueno que nos ayuda a todos a acercarnos, que es el tema este de los impuestos a las plataformas tecnológicas, llámese Uber, Rappi, en donde permiten que el que gana dinero vía esa plataforma sea la misma plataforma la que haga la retención y no sea el cliente final, o bueno, el que está pagando, ¿no? Así como tú no le retienes dinero al chofer que te llevó en un Uber, es la idea en este mismo concepto. Entonces estamos buscando que por ahí se vaya o que mínimo por ahí el SAT se dé cuenta que que ya tiene el caminito bastante pintado, que ya nada más tiene que abrir un poquito más la puertita. Y estamos en eso, ¿no? Entonces ese es el camino que se ha seguido. Nosotros en Brick, en nuestro blog, hemos posteado un poco al respecto y vamos a tratar de mantenerlos al tanto. Por lo pronto, pues yo les diría que es un tema que mientras más gente le toque la puerta al SAT, pues más ruido le va a hacer y más rápido lo va a atender, ¿no? Muy bien. Bastante complejo el tema. Toda- Sí. Vamos para adelante. ¿Tú crees que cuando la CNBB dé la resolución de la ley FinTech, hay algún cambio en los impuestos inmediato o no tan pronto? Desafortunadamente no, porque como te decía, la ley FinTech no toca para nada el tema de impuestos. Entonces, la CNBB está totalmente ajena al funcionamiento de los impuestos. La única parte que la ley FinTech toca relacionado a Hacienda, ni siquiera a impuestos, es el tema de prevención del lavado de dinero, que eso es bien importante. O sea, nos obliga a hacer mecanismos de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, nada de impuestos, en lo absoluto. O sea, no se toca para nada. Bueno, pues así son las cosas. Nos tocará esperar. Alberto, estábamos platicando que tenías una promoción especial para nosotros, inversionistas. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre qué nos vienen a ofrecer? Claro, claro, sobre todo para tu comunidad, Omar, que creo que cada vez va creciendo más, pero sobre todo que cada vez se van haciendo más conscientes de la importancia de analizar los proyectos. Nosotros, pues queremos incentivar a que se animen a conocer, pero sobre todo que se animen a leer bien los proyectos. Como te decía, una de nuestras diferencias es que les vamos a dar toda la información que podamos de la manera más digerible posible. Entonces, tenemos un proyecto en particular ahorita que está arriba, que se llama Ernestina, es la etapa 2, la campaña 2, porque se va por campañas. Entonces, lo que queremos ofrecerle, y es como reto, que creo que en su grupo lo han logrado muy bien ya,
Si juntamos como miembros de la comunidad de Omar Educación Financiera por lo menos $1,000,000 para esa campaña, nosotros en Brick les vamos a poner de nuestro dinero un 1% extra de rendimiento. ¿Cómo se lo vamos a poner? Es vía quitando la comisión, ¿no? Aquí sí es lo que decíamos, de que nosotros aquí sí lo estamos poniendo desde el inicio de nuestro dinero, para que ustedes tengan ese incentivo de un 1% extra. Entonces, básicamente es, si juntos logramos $1,000,000 de inversión, se llevan un 1% extra todos los que participaron en ese reto. Interesante. En otras palabras, es inversión libre de comisiones, ¿no? En este caso, sí, que se refleja en un 1% extra, ¿no? Para aplicar esta promoción, Alberto, ¿cómo la podemos ejecutar? ¿Cómo podemos contactarlos? Vamos a poner ahí y si tú nos ayudas a moverlo, una liga en donde una vez que hagas y eso lo hacemos en un ratito, en la noche va a estar disponible. Una vez que hagas tu depósito, nada más te metes ahí y registras, dices, deposité tanto desde tal lado y así me encuentras en el grupo. O sea, si tú en el grupo de Educación Financiera te encontramos como Conan el Bárbaro, pues nos pones Conan el Bárbaro y ahí te encontraremos, ¿no? Eso es simplemente para poder tener ahí. Otra cosa bien importante también mencionarlo, Mar, es que también quien se haya registrado con los links de referido que tú compartes, ya va a venir automáticamente tagueado. Entonces, como quiera nos sirve que se registren en la página que vamos a habilitar, pero todos los que se hayan registrado con tu link de referido también van a quedar como miembros del reto, ¿no? Para que también lo compartas. Quien no se haya registrado, que se registre, que según no mal recuerdo, es omareducacionfinanciera.com/brick. Ese mero, sí. Entonces, con eso, para que se registren por ahí. Muy bien. Sí, bien importante eso. Si no son parte del grupo de Facebook, porque tenemos la página y luego es el grupo de Facebook, entren ahí para que los tomen en cuenta si deciden invertir aquí y quieren aprovechar la promoción. Así se llama el grupo igual, Omar Educación Financiera, tal cual en Facebook, aquí en la página lo tienen. Igual les voy a poner el enlace en mi página de Facebook. Voy a ponerles ahí los enlaces por si se quieren registrar a tanto a Brick desde cero o si ya están en Brick y quieren usar la promoción, también voy a poner el enlace ahí tan pronto y los tenga. Toda la información de la promoción te la voy a dejar abajo en la descripción en los comentarios para que puedas ver exactamente cómo puedes beneficiarte de ese 1% adicional. Y bueno, pues ahí lo tienes, una serie de preguntas y respuestas muy interesantes. Déjame abajo en los comentarios qué opinas sobre Brick. ¿Te vas a animar a hacer una inversión? ¿Ya lo haces? ¿O piensas hacerlo en el futuro? ¿Por qué razones es así? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Omar Educación Financiera. Y recuerda, si no has visto mi blog, omareducacionfinanciera.com/blog, te recomiendo que vayas. Hay más de 100 artículos de finanzas personales e inversiones totalmente gratis. También ya me lo publico mi libro en este mes de junio. Si te interesa que te avise cuando lo haga, te puedes registrar en omareducacionfinanciera.com/libros. Ahí viene toda la información y yo te aviso cuando lo publique. También no olvides de unirte a nuestro grupo privado de Facebook, donde ya hay más de 8,200 personas para que escuches la voz de muchos otros inversionistas. Recuerda la frase del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.